con la intención de que este crecimiento que estamos teniendo como iglesia, como familia, sea uniforme, ¿no? O sea, no el que llegó antes va a saber más que el otro, sino vámonos ayudando los unos a los otros. Y vamos ahora para entregar este tiempo donde vamos a platicar sobre la oración en la lectura que nos toca de Mateo. Señor, gracias por tu palabra que es pura, que es santa y que es la que tú dejaste para que conociéramos qué es lo que buscas de nosotros. Te pedimos que podamos crecer a la manera de tu Hijo, en obediencia, en santidad y en agradarte como lo que eres tú, un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno. En nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos en Mateo 6:5. Vamos a retomar un poquito de lo que platicábamos ayer. Vamos desde el 6:1. 6:1. ¿Lo comparten las dos? Y es bien interesante porque aquí hay mucha historia que vamos a contarles para que veamos el por qué Jesucristo dijo esto. Si se acuerdan, ayer Jesucristo corrige al pueblo de Israel en algo que habían alterado en la Biblia, diciendo: amarás a tu prójimo y ¿qué? Y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesucristo les dijo: no es así. Es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa parte, durante más de 400 años, los escribas lo habían enseñado. Bueno, en ese caso, los escribas, después los fariseos. Y entonces Jesucristo se empieza a meter mucho en las intenciones. Y en el versículo 6:1 dice: guardaos, o sea, cuídense a ustedes mismos, no lo hagan, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Pero vean para qué: para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nunca he conocido a nadie que gane una recompensa en la historia de algo que no haya procurado él mismo. Es decir, no conozco a quien haya comprado un boleto de lotería y se gane ese premio por otra vía. Llámese raspadito, o se va a la feria y se lo gana. No, la recompensa la tienes ¿de qué? De lo que iniciaste. Estos hombres lo que estaban buscando, y lo vamos a ver más adelante, lo que estaban buscando era la recompensa de los hombres. Y entonces la obtenían. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La recompensa que ellos buscaban, la obtenían. Ellos querían tener recompensa a los hombres, la lograban. Y Jesús le dice a los demás: guardaos, o sea, ustedes no lo hagan. Si tú vas a hacer lo recto y lo justo delante de Dios, haz lo recto y lo justo solo delante de Dios. Donde nadie te vea. Donde nadie sepa que viste a un enfermo y le llevaste una pastilla, una medicina, un caldito, y nadie te vio. Y no que vas en el carro con tu olla haciendo champurrado y diciendo: le hice champurrado a los hermanos. Mire, yo hice champurrado. Mire, yo hice champurrado. Y toda la cuadra lo sabe y hace como que no escucha, pero está escuchando, Adelita. Entonces y nosotros empezamos entonces, le llevo caldo a la hermana que está enferma, que vive en la esquina, y ¿a dónde vas con el caldo? ¿Dónde vas con el caldo? Y tú: oye, qué buena es Esmeralda, ¿no? Pero ese caldo sabe a champurrado. Pero no, esa es otra historia, lo platicamos. Y luego dice, versículo 2, vean qué importante:
Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Don Ricardo, ¿usted sabe de dónde tiene su origen la palabra hipócrita? No. Es bien interesante. ¿Tú te acuerdas, Esmeralda? ¿Quién se acuerda? ¿Del teatro? ¿De dónde viene la palabra hipócrita? Del teatro donde tenían la máscara. Hipócrita se le llama a la máscara que usaban en aquel tiempo en el teatro los actores. No se maquillaban, no se pintaban, se ponían una máscara y la máscara se llama hipócrita. Entonces el actor era un hipócrita. ¿Por qué? Porque estaba personificando a alguien que no era él. Entonces, lo interesante de esto es que el hipócrita, Jesucristo lo trae a la mesa y les dice, miren, a quienes ustedes han escuchado todo el tiempo, a los fariseos y a los escribas, y que siempre los han admirado, Jesucristo les dice, para mí y a los ojos de mi Padre son hipócritas, están actuando, no son ellos. Y es tremendo porque es como si en día de hoy, lo digo sin afán de ofender a nadie, es como ahorita llegar con el Papa, los que son católicos, y decirle, este hombre ha fingido toda la vida, ¿no? Lo que él enseña es mentira, es un hipócrita. Pues imagínense toda la Iglesia católica, pues, se te echa encima. Pues es lo que estaba haciendo Jesucristo. Jesucristo le estaba quitando la autoridad a los escribas y a los fariseos, llamándoles hipócritas. Por eso le dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Más adelante vamos a ver a qué se refiere. Como hacen los hipócritas, pero vean dónde. En las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. ¿Qué importancia tenía que hubiera un hipócrita en la iglesia, en las sinagogas en este caso? ¿Qué era lo importante? ¿Por qué era importante que Jesucristo lo mencionara? Porque es donde más la gente finge ser cristianos. Porque siempre le he dicho a la gente, y se los he dicho a ustedes, es bien fácil ser cristiano entre cristianos. Allá afuera es la bronca. Cuando tu jefe no es cristiano, cuando tu compañera de escuela no es cristiana, cuando tu vecino no alaba a Dios. Ese es un tema bien interesante, porque aquí es bien fácil decir, hola hermana Blanca, hola hermana Blanca, hola hermana Adelita, hola. Es facilísimo. Pero allá afuera cuando llegas y se están mentando la madre y tú dices, ¿cómo le hago, no? ¿Le digo la mano o también para sentirme acoplado miento madres, no? Y eso es bien tremendo. Porque le dice Jesucristo, cuando den limosna, no sean como los hipócritas que dicen para ser alabados por los hombres, pero me encanta porque dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Y también menciona, y en las calles. Más adelante explica qué tipo de calles es el Señor. Entonces, recapitulando un poquito para los que acaban de llegar, estamos en en Mateo 6:1, y estoy explicando cuando Jesucristo le dice que no sean hipócritas. Y la palabra hipócrita en el griego era la palabra que utilizaban para hablar a los actores, decirle a los actores que se ponían la máscara para actuar. Esa máscara blanca, que podía ser una sonrisa, una tristeza, lo que sea, ese era un hipócrita, porque era un actor. Estaba fingiendo algo que no es. Estaba diciendo, yo soy esto, sin serlo. Pero a los 6 meses, él usaba otra máscara, y entonces era otro actor. Entonces, un hipócrita es aquel que se va a adaptar a lo que quieres. Entonces, y dice Jesucristo, como hacen los hipócritas
en las sinagogas, tú estás diciendo, ojo, en las iglesias va a haber hipócritas. Y en las calles para ser alabados. Y esto es bien importante. Un hipócrita va a querer ser alabado, pero vean qué curioso, por los hombres. Y es natural, es natural. Yo conozco gente que, híjole, no lo estás felicitando y haz de cuenta que se siente chinche, ¿no? Y yo he tenido trabajadores donde hay que estarlos arreando porque todo lo hacen para ser elogiados. Y eso es un gran pecado. Es un gran pecado. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. En griego, la palabra secreto habla de hacerlo desde la parte interna. O sea, no solamente que nadie me vea, sino que yo no quiero que nadie me vea. Porque puedo hacerlo si nadie me vea y voy a las 5 de la mañana y no hay ningún problema. Pero no, mi intención es que nadie me vea. Puedo ir a la hora que yo quiera, pero no quiero que nadie me vea. Para que sea tu limón en secreto y tu Padre... Qué interesante. Blanca, ¿todos somos hijos de Dios? No todos. ¿Segura? Okay. ¿Y dónde dice eso? Mira, ahí está la maestra Aladita. Dígale, doña, se lo sabe de memoria, Adelita. Dígaselo, Adelita. No, ya que dijo que no. Pero dígale cuál es el versículo. Vamos a Juan 1:12. Y tiene mucha relevancia esto. Cuando en la calle les digan, es que... Juan 1:12. Cuando vayan por la calle digan, pero es que todos somos hijos de Dios. No, don Ricardo, dígale, no. Si he hecho ya la, dígale, no, mija. No todos somos hijos de Dios. Dice el versículo 12, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, hasta hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio, es decir, no tenían, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No. ¿Todos somos creación de Dios? Sí. ¿Todos somos criaturas de Dios? Sí. ¿Todos somos hijos de Dios? No. ¿Quiénes son hijos de Dios según este versículo, Virginia? Según este versículo dice, mas a todos los que ¿qué? Le recibieron. Es decir, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Miren, recibir y creer aquí son sinónimos. Y ven el 3, los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, es una pregunta teológica que ahorita estamos respondiendo. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Entonces aquí me encanta el 4 de Mateo 6:4, porque dice, para que sean tu limón en secreto y tu Padre. Entonces, ¿para quién va este mensaje? ¿Para los qué? Cristianos. Para los hijos de Dios. Es decir, ¿todo mundo puede dar limosna? Sí. ¿Todos van a ser recompensados según este versículo? No. Entonces, cuidado con eso. Dice, para que tu Padre que ve, y esta parte me encanta, porque dice, y tu Padre, no dice, y tu Padre que te ve en lo secreto. No dice que te ve. Tu Padre que ve en lo secreto. Y miren, híjole, yo creo que es la parte más difícil que tenemos que
Si me hablaran de la parte teológica, ¿cuál es la parte que a mí más me cuesta trabajo comunicar y de la cual más trabajo me costó no creer, no convencerme, sino sentirla? Es que delante de Dios no hay nada secreto. Y esa parte, de verdad, el día que aprendamos a vivir observados de parte de Dios, que cuando estás solo y tienes un mal pensamiento, Dios lo ve. Cuando estás orando por alguien en amor a Él, Dios está ahí contigo. Dice, tu Padre que ve en lo secreto. Me gusta porque dice, no que te ve en lo secreto. No, tu Padre que ve en lo secreto. Y miren, cuando empecemos a vivir todos sabiendo que Dios nos ve, créanme, la santidad de cada uno de nosotros va a crecer muchísimo, muchísimo. Porque ¿cómo le haces? Yo me acuerdo, mi esposa me contó de un sobrino que una vez fue a casa de una hermana mía, y mi esposa entró a su cuarto sin avisarle. Tendría 9, 10 años, mi sobrino, no sé cuántos. Y al modo apagó la computadora, hizo así décimas de segundos para que Alma no viera lo que estaba viendo. Y pues mi esposa nunca vio que estaba viendo. Pero esa reacción la traigo ya al día, ¿no? El día que vivamos con la conciencia que Dios nos está mirando, pues ¿qué vas a hacer con la computadora, no? ¿La vas a cerrar con mi sobrino? No se puede. Dios te está observando cuando nadie te ve, Él sí te está observando. Y a ver, Esmeralda, y a ver, Eliseo, y a ver, Jesús, y a ver, Ricardo, ¿en qué están pensando? ¿Qué están haciendo con su tiempo cuando nadie los ve? ¿Cómo resuelven sus situaciones? Este amigo con el que estuvimos hoy platicábamos ese tema y era alguien que de verdad amamos mucho, y yo le decía, es que tienes 20 años viviendo en problemas y no te veo nunca reposando en Dios. Es normal, si no conoces a Cristo no vas a vivir reposado. Pero le digo, imagínate todos los problemas que tienes hoy si estuvieran en las manos de Cristo. Qué diferente sería. Ahí están los problemas. No te los lleves solo. Compártelos con el Señor. Dáselos al Señor. Y que el Señor te vaya proveyendo y aprobando. Entonces, esa parte es bien interesante. Tocó un tema aquí el Señor, la limosna. Vean lo importante en el versículo 5. Lo que para Dios para Cristo era la limosna. Era la limosna, y vean lo que dice. Y cuando ores, la está poniendo al mismo nivel, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Orar es bien interesante porque es bien interesante porque para los judíos había una disciplina de orar 3 veces al día. ¿Quién se acuerda de algún personaje en la Biblia que orara 3 veces al día? Daniel. ¿Y dónde oraba? ¿Te acuerdas? Se apartaba de los demás. Sí, pero geográficamente, ¿te acuerdas? Bueno, no geográficamente, o sea, fuera de Israel. Es decir, acuérdense que Nabucodonosor los lleva cautivos a Israel, y se lleva a Daniel y a 3 más. Ellos ya no estaban en Israel, y él abría su ventana y oraba en dirección a Israel.
Es decir, para los judíos el orar 3 veces al día era una tradición natural. Y cuenta la historia que los fariseos implementaron a través de mentiras el orar en las esquinas, porque decían, ya no llego a la sinagoga. Y se paraban curiosamente en las esquinas, no a media cuadra, sino en las esquinas para ser vistos. Porque ¿qué significa estar en una esquina? Yo no sabía lo valioso que eran las esquinas hasta que tuve por esposa Alma, bueno, de novia. Decía, cuando pongas un negocio, que sea en la esquina. Porque pues todo el mundo pasa por... Y Oxxo hace eso, ¿no? Entonces, ellos se ponían en la esquina para ser vistos. Y entonces volteaban y decían, oye, mira qué espiritual es, ¿no? En las sinagogas se paraban a orar. Quienes hemos leído un poquito de historia, sabemos que cómo oraban. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la posición para orar? No, postrados. Se arrodillaban y con las manos en el piso. Ellos se paraban en la sinagoga. Mientras todos estaban parados. Perdón, mientras todos estaban. ¿Qué pasó, Tavo? Nada, es que no entendí la pregunta. Es que yo dije parados. Porque así oraban, ¿no? Los fariseos. Sí. Perdón. Entonces, tú no eres hipócrita. No es cierto. Entonces, ellos, o sea, mientras todos estaban a nivel piso, los fariseos se levantaban. Y empezaban a orar, y entonces, ¿cuál era lo que hacía? Era ser vistos. Y Jesucristo les dice, ellos son hipócritas. O sea, exacto, es un acto hipócrita porque lo que quieren es que los vean. Y entonces digan, mira, ahí están los espirituales. Por eso hoy vemos iglesias tan deformadas. Deformadas, dije. Repito, deformadas. El que tenga oídos para oír, que oiga, decía. Que empiezan a imitar las prácticas del líder, pensando que si el líder lo hace está bien, y nunca viniendo a la Biblia para ver si lo que dice la Biblia que está haciendo el líder es correcto. Acabo el chiste para que no entendieran. Es que hay una doctrina que yo no apruebo, que se llama doctrina reformada. Entonces por eso hacía énfasis entre deformada y reformada. Y no la apruebo porque a la luz de la Biblia no es una doctrina que la Biblia enseñe. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La gran fortaleza de Israel de los tiempos de Cristo estaba basada en la imitación de los líderes y no en lo que decía la palabra de Dios. Les repito, pasaron 400 años para alguien decirles, oye, aquí no dice que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Nadie se atrevió a corregirlos hasta que llegó Jesucristo y les dijo, eso no está en la Biblia. Entonces, dice el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman. Recuerden que Jesucristo conocía las intenciones del corazón. Jesucristo jamás habló nada sin conocimiento. Ellos sabían que dice porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, vean lo bonito, y cuando ores, versículo 5, singular. Versículo 6, sigue singular. Es decir, Jesucristo volteó con alguien y le estaba explicando. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ha utilizado muchísimo
muchísimo la palabra recompensar. En griego es una palabra bien interesante, bien interesante. Una de sus traducciones es pagar la deuda. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo dice, y tu Padre que te ve en secreto va a pagar su deuda? Anoten Jeremías 33:3. Vamos a buscarlo, no quiten su dedo ahí. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3, perdón. 33. Sí. Está después de Isaías. Está Isaías 800 y cacho, por ahí. 33:2. 913. Una página. 33.2. Sí. Es más, desde el 1 porque va a dar más luz. Jeremías 33:1. Vino palabra de Jehová, está hablando Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Estando él aún, ¿dónde? Preso. No estaba de vacaciones, ¿verdad? No. Estaba preso. Oye, pero es un profeta de Dios, es para que estuviera relajado en su casa, siendo bendecido, como predican hoy muchos pastores, ¿no? De prosperidad. No, Jeremías estaba preso. Él aún preso en el patio de la cárcel diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y vean lo que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Miren, Dios dice, clama a mí. El día que nosotros empecemos a buscar a Dios, a tratar de acercarnos al trono de la gracia de Dios, dice, el día que yo vea que clamas, yo te responderé. Pero me gusta porque no dice si clamares, dice no, clama. Clama a mí y yo te responderé. Es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye, es que le pido, y volteas y dices, ¿qué dice Santiago? ¿Se acuerdan? Porque dice, ¿cómo pedimos a veces, Tavo, y no recibimos? Porque pedimos ¿qué? Porque piden mal. Porque pedimos mal. Aquí dice, vean, clama a mí, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo vamos a contrastar con Santiago. Vamos a Santiago 4, por favor. Aquí vemos a un Dios que dice, tú pídeme, tú clama y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes que tú no conoces. Santiago 4. Santiago 4. Santiago 4. Pero está Filemón y luego está Santiago. Hebreo. Andrés.
Dice Santiago 4:1. Regresamos, no se quédense ahí ustedes, yo lo voy a leer. Clama a mí y yo te responderé, acabamos de leer. Entonces, tú clamas, dice Dios, yo respondo. Pero ojo, clámame a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en Santiago 4:1, vean lo que dice. Bueno, es que yo pido y no recibo lo que quiero. Versículo 4:1, ¿de dónde vienen las guerras? Dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Son preguntas retóricas. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Pero vean lo que dice. ¿Por qué no pides? Y ahora vean lo que dice el 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Oye, el Señor, yo te estoy clame y no recibo, y dice la Biblia, porque pides mal. Oye, Señor, es que yo nomás quiero algo que... Y dice Dios, pides mal. Pero, ¿qué característica para la Biblia, según este versículo, Adelita? ¿Qué significa pedir mal? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Según ese versículo, son las últimas 5 o 6 palabras. ¿Por qué? Porque piden uno para otras cosas que... Para nuestros deleites. Para gastar. Para gastar en cosas que no son. En vuestros deleites. Gastar, en griego, les va a gustar la expresión, es desperdiciar. Es pagar para desperdiciar. No es lo voy a gastar nada más. No, lo vas a gastar y es como dejar la llave abierta y se está cayendo el agua y se está cayendo. Tengo una amiga que perdón si lo usan aquí, espero que no lo usen ustedes, y si lo han usado ya dejen de usarlo. Cada vez que pide dinero pide a Más Banco, a través de un que se llama Más Banco, o Compartamos Banco. No, bueno, paga el 60% de intereses. O sea, ella pide 20 pesos y acaba pagando 30, 32. Le digo, mejor pídele a tu mamá. Luego no pagan, dice. No, entonces vanidad. Aquí alguien que ya sufrió el efecto. No, es bien importante. O sea, estás pagando algo que, pudiéndolo negociar de tal forma, dice, vas a pagar más. Estás desperdiciando tu dinero. O sea, estás adquiriendo una deuda para pagar más todavía, y eso es gastar, malgastar. Y en los deleites está bien interesante, porque habla específicamente de un deleite sensual. ¿Cómo me veo con este vestido? ¿Y cómo me veo con este? ¿Y qué tal si me gasto en este perfumito? ¿Y qué tal si en estos zapatos? O el hombre, ¿y qué tal si...? Y empezamos a gastar en cosas que no van a hacer crecer nuestra vida espiritual, no van a agradar a Dios. O como diría Tavo, ¿por qué no aprenden a hacerlos mejor, no? ¿Para qué gastan en vestidos? Mejor háganlos, me dijo Tabito. Es que él es maestro de costura y tenemos una compañera que se llama Paloma,
Y una vez puso un meme que dijo que había ido a un aparador y vio un vestido caro. Y pone ella, dice, veo que está bien caro, pero ahora me acuerdo que ya lo sé hacer y me da gusto, ¿no? Entonces, Tavo tendría una respuesta y no es teológica, por eso. Es que diría, Tavo, por eso aprendan, así no van a ser pasiones sus deleites. Entonces, cuando no recibamos lo que pedimos, es bien interesante porque lo que la Biblia está diciendo es, estás pidiendo mal. De veras, Dios, ese $1,000,000 no me va a hacer nada de mal, ¿no? Al contrario, me va a dar una casa. No, dice Dios, no es así. Cuando nosotros venimos ante Dios y le preguntamos a Dios, ¿qué ocupo? ¿Se acuerdan que cuando le dijeron a Jesucristo, muéstranos dónde vives? Llega un discípulo y dice, muéstranos dónde vives. Y le dice, las zorras tienen madriguera. Yo no tengo ni dónde poner la cabeza. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle el valor a las cosas y cuando menos amamos las cosas, es cuando Dios nos las da. Hasta que nosotros resolvemos es que yo sé que sin esto no puedo vivir. Y cuando te das cuenta que sí puedes vivir sin esto, entonces dice Dios, ya estás listo. Y se los dice a alguien que tiene a su lado una hermosa mujer que esperamos 3 años en tener un hijo. Y dos veces lo perdí. Me acuerdo que el primero dijo Alma, ay, no estaba yo lista. O sea, no dijo qué bueno, pero dijo, me doy cuenta que no estaba lista. Y ya cuando todo estaba en contra y dijimos, Señor, hágase tu voluntad, dijo Dios, ahora ya están listos. Porque ahora sí me doy cuenta que lo quieren para mí. Y el día que ustedes empiecen junto con nosotros y todos nosotros aprendamos a tener las cosas que Dios quiere que hagamos y después de tenerlas para su gloria, miren, es tan difícil en la vida descubrir qué talentos tenemos. Y si ese talento no lo utilizamos para la gloria de Dios, es un desperdicio total. Si vas a ser el carpintero, sé el mejor carpintero. Si vas a ser la ama de casa, sé la mejor ama de casa. Que la gente quiere ir a tu casa para decir, híjole, es que ahí se respira amor. Entonces, cuando ustedes no estén recibiendo lo que pidan, de verdad examinen, primero que nada, ¿para qué lo quieren? ¿De qué manera eso que están pidiendo les va a hacer crecer su relación con Dios? De nada sirve que obtengamos algo. Yo le decía ayer a una persona cristiana, digo, es penoso que nosotros empezamos a pedirle a Dios que nos dé más bendición, más trabajo, y obviamente pues para tener más dinero, y cosa que es muy válida, cosa que es realmente cosa que es muy, muy importante. No tiene nada de malo pedirle a Dios más dinero. Digo, pero el problema es que ¿cómo me explicas que entonces te empieza a ir mejor y dices, es que Dios me está bendiciendo y ya no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo de ir a estudios bíblicos, porque ahora tienes más trabajo? Examínate si quien te mandó eso fue Dios. Porque yo le decía a mi esposa, curiosamente, ahorita lo que están prometiendo allá afuera los falsos maestros, los falsos profetas, porque esos son falsos, que te ofrecen prosperidad, te ofrecen salud, te ofrecen bienestar, que no vas a tener problemas. Y le decía a mi esposa, es lo mismo que Satanás le ofrece al mundo ahorita. Te ofrece riquezas, le ofreció a Jesucristo. Te ofrecen que no te vas a enfermar. ¿Y qué pasó con Job? Le dijo Dios a Satanás, pásale. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte un tiempo. Ayer vimos que Pablo le dijo, quítame este aguijón. Y te pedí 3 veces. Y dice Cristo, no, bástate mi gracia. Entonces, cuidado cuando lo que pidamos no tenga nada que ver
para la gloria de Dios. Cuando tú empiezas a pedir cosas para resolver tu vida económica o tu bienestar de casa, de piso, quiero tener un cuartito, quiero tener un techito, y volteas y dices, ¿hay algo malo en pedir eso? No. ¿Dónde está lo malo? ¿En qué? ¿Qué vas a hacer cuando tengas ya el techito de tu casa? Ahí vas a empezar a oír música mundana, ahí vas a empezar a tomar cerveza, a fumar cigarros, a agarrar tu Biblia como para alinear tu mesa que está chueca. O sea, el día que tengas tu cuarto y la gente te diga a tus vecinas, te digas, oye, qué bonito está tu techo, vieras cómo se lo pedí a Dios. Y Dios me escuchó. Y entonces yo te quiero contar que si tú quieres un techo, pídeselo a Dios, porque Dios te lo va a dar. Sí, solo sí, no pides para ti. Y entonces puedes entender el por qué. Ayer lo decía la hermana Vero, es una hermana que tiene ese don de hospedadora. Por eso la gente va, no por la comida. No, también por la comida, porque me dejan. Bueno, eso seríamos tú y yo, que sí iríamos por la comida. Pero es bien bonito que ven la gracia de Dios en ella. Y serían los de atrás también, porque son igual de gorrones que nosotros. Entonces, de verdad, es bien bonito porque eso es darle gloria a Dios. Oye, ya tengo, fíjate que, oye, qué padre tienes pintada tu casa. A Dios se lo pedí. Oye, pero eso es fanatismo. Es que yo prefiero ser fanático de pedirle a Dios que fanático de no pedirle. Entonces, oye, pero si el que trabajaste fuiste tú, ¿y quién crees que me dio la salud? Yo de verdad he aprendido cada caso donde se sorprende uno de lo nada que somos, y principalmente los hombres. Las mujeres son más fuertes. Un hombre enfermo es inútil como él solo. Somos inútiles. Las mujeres están agripadas y llevan al niño a la escuela, preparan el desayuno, apoyan al marido, van a hacer cosas al banco, hacen lo otro, y el marido tiene una gripa, ya no se levanta en 2 días. No, de verdad. Bueno, me han contado, ¿verdad? No me creas. Lo leí en un libro. Versículo 4. No, perdón, Mateo. Seguimos en Mateo y vamos a ya nos salimos de Santiago. Santiago no, vamos a Mateo. Y como ya sabemos, entonces sí hay formas de pedir. Hay 2 formas de pedir a Dios: bien y mal. Y también tenemos un Dios que nos dice: clama. Qué chistoso, ¿no? Venimos en el mundo. ¿Qué tanto te dice en el mundo? Ya no le pidas todas las cosas a Dios. No, Dios le dice: clama. Bienvenido. Yo me acuerdo cuando Abraham era bebé, y mi esposa pues obviamente ha sido la mujer más maravillosa como madre. Yo me acuerdo que le decía, un día me dijo, es que me tiene harto, jugando, ¿no? Es bien enfadoso, ¿no? Y si es bien enfadoso, amigo. Le dije, mira, aprovechala ahorita, porque al rato que sea independiente lo vas a extrañar. Y es que ahora ya no me pide que le haga esto, ya no me pide que le haga lo otro. Pero ¿qué tal te enfadaste cuando lo hiciste? Entonces, vamos a reforzar lo de la oración. Ahorita que me acordé de mi hijo, hay una enseñanza que Cristo da sobre la oración, que créanme, por eso me choca a la gente que no lee la Biblia, porque híjole, se pierden tantas bendiciones. Lucas 18. Vean, ya vimos a Dios, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 18. Ya se saben de memoria los libros, ¿no? Lucas 18. Ya nos encontramos con un Dios que, ¿qué palabra usa Hilario? Jeremías 33:3.
Dios dice, ¿qué palabra usa Dios? Jeremías 33, pidiéndonos que oremos. ¿Cómo nos dice? ¿Lucas qué? Clama. ¿Lucas qué? Lucas 18. 18. Encontramos un Dios diciéndonos, clama, clámame, no te preocupes. No es un Dios que te dice, no me estés enfadando. Bueno, ahora vamos a ver a Jesucristo, cómo nos da un ejemplo de oración que les va a encantar. Versículo 18. Versículo 1, perdón. 18. Juan 18, 1. No, Lucas. Lucas 18, 1, perdón. Tabito, ayúdeles acá, ¿no? Por favor. ¿Ya? 18. Lucas. ¿Ya? Versículo 18, capítulo 1, versículo 18. También les refirió Jesús una parábola. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar solamente los domingos de 5:30 en adelante. No. ¿De orar cuándo? Siempre. Siempre. En griego significa todas las veces. O sea, siempre. Y vean lo que dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En griego es preciosa esta palabra, no descorazonarse, No desmayar es como que no se desalienta. no descorazonarse. Es decir, que su corazón no se desanime. Pero me encanta, dice, sobre la necesidad, no mandato, no es un mandato. Jesucristo les dice, orar es una necesidad. Qué bonito, ¿no? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había una ciudad, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. O sea, completito. Había también en aquella ciudad una viuda. ¿De qué nos habla una viuda? De soledad, ¿no? La cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a ver otra leída de repasada para empezar a desmenuzarla. También les refirió versículo 1, Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Diciendo, había una ciudad, un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿qué está diciendo Dios? Moléstame. Moléstame.
ora a mí siempre. Le haré justicia, no sea que viniendo en continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y es donde tenemos que poner nosotros todo nuestro énfasis. Dios está diciendo, Jesucristo nos dice, pidan, si aquel hombre que era injusto y no tenía a Dios, acabó haciendo lo correcto, para que no la estén enfadando, ¿cuánto no más Dios? Si estamos orando y orando, el que es justo y el que es amoroso, el que es bueno y el que es todopoderoso. Entonces, si nosotros logramos de la gente mala nuestros propósitos, porque lo logramos muchas veces, nos aferramos y logramos que a través de nuestra insistencia se nos haga justicia o nos den un dinero, un pago, lo que sea, ¿cuánto no más Dios? A quien no hay que rogarle, a quien no hay que convencerlo. Lo ideal es decir a Dios, mira Señor, tengo esta necesidad, conociendo tu corazón, tú sabes que esto que te pido es correcto. En este momento ocupo dinero para la escuela de mi hijo, de mi hija, para los útiles, para esto, para lo otro. Tú sabes que estoy trabajando de más, tú sabes que estoy trabajando mucho. Te pido que multipliques mi dinero, que tú proveas para que alcance el dinero. Y Dios no va a decir, híjole, pues arréglatelas. No. ¿Y por qué te lo pido? Porque yo quiero que cuando mi hija tenga esos útiles, yo le diga, mi hija no tenía dinero y Dios proveyó. Y esa es la forma providencial con la que uno va creciendo delante de Dios y los hijos crecen. Y cuando la niña crezca, digo, mi mamá cuando no tenía dinero para los útiles o mi papá cuando no tenía dinero para los útiles, clamaba a Dios. No iba a compartamos bancos. No, y de verdad. O deshazte de algo, o vende algo, pero honra a Dios. Cuida, que Dios multiplique tu dinero. El día en que tú, y ¿a qué me refiero por multiplicar? Yo jamás hablaré de prosperidad, eso no existe en mi lenguaje. Cuando había pocos peces, Dios alimentó a 12,000 personas, con panes y con pescado. El día que nosotros creamos que ese Dios que hizo esa multiplicación la puede hacer en mí, tu vida va a cambiar. Pero estamos acostumbrados a ver al Cristo de papel, o al Cristo o al Dios del Antiguo Testamento, y no al Dios personal. Ese Dios que te dice, clama a mí, a ver qué ocupas, Esperanza. Ok, vamos para adelante. Pero sabes que esto, Esperanza, esto en este momento no lo puedes tener porque no estás bien. Porque ya lo has obtenido otras veces y lo primero que haces es olvidarte de mí. Lo hacemos para después. Oye, Señor, que yo ocupo esto. No, Rubén, porque no lo necesitas. Pero estaría más cómodo. El problema es que cuando estés más cómodo, no me vas a ocupar. Por eso, preocúpense cuando la prosperidad que Dios les vaya a dar a través de tranquilidad, un poco más de dinero, de estabilidad, se convierta eso en, ya no ocupo a Dios, ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo para leer, ya no tengo tiempo para otras cosas. Tenemos un gran Dios que dice, clamen, y después de que acaben de clamar, sigan clamando. Y disfruten, no se desesperen, que su corazón no desfallezca. No es un tema de cuánto me tienes que rogar. Miren, los errores más grandes que he cometido como padre han sido después de que mi esposa me dice que no lo haga. Porque soy experto en querer chiquear a mi hijo, y al principio yo le compraba unas cosas a Abraham increíbles. Yo me emocionaba y decía, no, hombre, ese sí es ser padre, ¿no? Los demás padres, yo soy un buen padre. Y mi hijo agarraba el juguete y se emocionaba, yo era el más feliz. A los 5 minutos ya no lo pelaba. Y era dinero. Y Alma podía agarrar una hojita y una carayola y lo tenía 3 horas ahí entretenido al niño. Y no le costaba nada.
O Alma se sentaba y le podía contar, platicar con él, y Abraham fascinado. Y entonces yo malgastaba el dinero en él. Hasta que un día le compré un Xbox. No lo hagan, sin consultar a sus esposas. No, hombre, no me la acabé. ¿Y qué fue lo que pasó? Alma no me dijo nada. Me dijo, no estoy de acuerdo con lo que hayas comprado. Mi hijo se transformó en una bestia horrible porque se aisló y se le hizo un genio horrible en 3 días. Al cuarto se lo quité. Y creo que lleva guardado 5 años. Y desde entonces no compro ni un chocolate sin decirle a mi esposa: papi, ¿puedo comprar un helado? Ve con tu madre. Porque luego vengo con ella, es que yo se lo había negado. Entonces, Dios nos quiere escuchar siempre, está interesado en nosotros siempre, sí, solo sí, a diferencia nuestra, es para gloria de Él. Ejemplo, y con esto termino. Dios, si tu hijo Jesús, mi hijo Abraham, la bebé de ustedes, tu hijo Ángel, su hijo Adelita, Tabito, a los 2 años, al año, nos pide un cuchillo, pues por más que lo amemos no se lo vamos a dar. Y por más berrinches que haga, no se lo voy a dar el cuchillo. ¿Eso me hace un mal padre? No. Porque ese cuchillo va a poner en riesgo la vida de su hijo, de mi hijo. De esa forma es la ilustración de Dios. Es que dale el cuchillo, tiene 2 años. No, se va a cortar, se va a hacer daño. Así nos ve Dios. No pidamos cuchillos. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu dulce palabra. Gracias porque, al igual que mis hermanos, hoy aprendí que orar es una necesidad, porque tú lo dices. La importancia y la necesidad de orar. Gracias por este honor de hablar de ti, de decir lo que tú dices, y guárdanos, por favor, de pedirte cualquier cosa que nos aleje de ti. Ahora sabemos que también te podemos pedir y te podemos pedir mal. No nos dejes pedirte mal. Ayúdanos a cacharnos a nosotros mismos cuando te estamos pidiendo algo mal. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.